Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a todos en el nombre de Jesucristo. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Estamos muy contentos de estar juntos y contentos de iniciar una nueva serie que le hemos titulado Los Evangelios. Como usted sabe, hay 4 evangelios en la Escritura: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio no es una casualidad que existan 4 evangelios en realidad. Pero si usted se pregunta por qué atrás de la foto que tengo aquí atrás, si usted se pregunta por qué hay un ojo ahí, un hombre, hay un becerro, un buey, hay un león y hay un rostro de águila, quizás se esté preguntando qué tiene que ver el evangelio o los evangelios con esas 4 figuras que aparecen ahí. Eso es lo que vamos a tratar de explicarle hoy, para que luego nos dediquemos a ver uno por uno los evangelios que fueron dejados en la palabra para nuestra enseñanza. Quiero llevarlo en primer lugar a Apocalipsis capítulo 4 versos 6 al 7, tratando de hacer una introducción a este pasaje, a este tema de los evangelios. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y leemos en los versículos 6 y 7 la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la escritura: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Como usted puede ver, tanto el apóstol Juan en Apocalipsis como Ezequiel en el libro de Ezequiel, aparecen una vez más estos seres vivientes extraños, porque cada ser viviente tenía 4 rostros. Y está bien claro y identificado, los estudiosos y los teólogos han dejado bien claro que los 4 evangelios y los 4 rostros de los seres vivientes tienen una relación muy íntima y muy profunda. ¿Cuál es esa relación? La relación es que cada evangelio presenta una faceta, hermano, pero muy especial de la vida de Cristo y de su ministerio. Es decir, ¿por qué 4 evangelios si hablan de lo mismo? ¿Por qué cuatro libros totalmente refiriéndose al Cristo? Lo que sucede es que cada uno de los escritores de los evangelios, cada uno de ellos señaló al Cristo. ¿Cómo no? Porque usted lee los 4 evangelios y todo se trata sobre la vida de Jesucristo, y hay muchos elementos similares en los evangelios, porque el propósito de ellos era mostrar al Cristo viviente. Pero cada uno de los evangelios señaló o enfocó una faceta de la vida de Cristo. Por ejemplo, el evangelio de Lucas nos presenta la vida de Cristo hombre, 100% hombre. La vida del evangelio de Marcos nos muestra a la vida de Cristo como el siervo de Dios. Por eso está representado, el siervo de Dios está representado como un buey
o becerro. Usted recuerda que en la Biblia y aún en nuestros tiempos, los bueyes son símbolo de trabajo, símbolo de servicio y aún más. Si usted se da cuenta, después de los años de servicio de un buey que dedicó su vida al trabajo, ya sea al arado, a la molienda, en lo que se utilizó, después de los años de servicio, ¿qué es lo que le espera? La muerte y dar de comer a otros. Aleluya. Cristo, después de su servicio, murió como siervo de Dios para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Todos los estudiosos señalan que el Evangelio de Marcos está lleno del siervo de Dios, del servidor de Dios. Sin embargo, Mateo señala la vida de Cristo no como el Cristo hombre, no como el Cristo siervo, sino como el Cristo rey. El rey, el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Cristo no es del diablo, dice que el diablo es como león rugiente. Eso quiere decir que parece león, pero no es león. Porque el verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesucristo, quien reina y reinará por siempre. Mateo enfoca el reino de Dios y enfoca el rey que es Cristo Jesús. Pero Juan el Bautista nos habla de la faceta de Cristo, hermano, elevado espiritualmente. Nos muestra a un Cristo, hermano, viviendo y caminando en el Espíritu, como aquel que aprende a volar en las alturas. No importa que hayan tormentas, no importa que hayan turbulencias, el águila siempre vuela más alto. Y el evangelio de Juan nos habla del Cristo a esas alturas, a esos niveles. Por eso cada evangelio, aunque habla del Cristo, está señalando una faceta diferente a la que nosotros logramos o alcanzamos ver. Esta mañana vamos a introducirnos a uno de esos evangelios, al evangelio de Lucas, no al evangelio de Juan, aleluya, al evangelio de Lucas. Pero ¿por qué al de Lucas, hermano, y no al de Mateo? Bueno, se lo voy a explicar. El orden bíblico es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero el orden que yo quiero estudiarlo comienza con Lucas. ¿Por qué? Porque nos habla del 100% hombre. Para llegar a ser, oiga esto, para llegar a ser un hijo de Dios, necesitamos reconocer que somos hombres y que necesitamos de la salvación del Señor. Para poder llegar a ser un siervo de Dios, primero tenemos que reconocer quiénes somos. Luego llegamos a ser también un siervo de Dios. Luego nos da el Señor autoridad como un rey. Y después de tener autoridad, nos enseña a vivir en el Espíritu todos los días. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera, ojo con lo que voy a decir, de tal manera que aunque vamos a ver cada evangelio y lo que simboliza o significa en la vida de Cristo, también tiene que ver cómo esos evangelios se hacen vida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está listo para este recorrido? ¿Está listo? Vamos al libro de Lucas y arranquemos con el evangelio de Lucas hoy, tratando de encontrar las verdades y las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas nos habla del Cristo hombre. Ahí está el enfoque de este evangelio. Y en el capítulo 1, verso 1 al 4, encontramos la introducción del evangelista y nos dice:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar diciendo quién era Lucas. La Biblia nos da indicios de que Lucas era un médico. Lucas no era uno de los 12 apóstoles, por cierto. Lucas era un evangelista, compañero de viajes del apóstol Pablo. En realidad, Lucas no tuvo la bienaventuranza de caminar con Jesús al principio. No tuvo la bendición de ser de los elegidos de los 12 apóstoles. Lucas en realidad era médico de profesión y además era griego. Oiga esto, Lucas es el único gentil que ha escrito en la Biblia. Todos los escritores de la Biblia han sido hebreos, judíos, de la descendencia de los israelitas. Pero Lucas es el único evangelio escrito por un gentil, por un griego, pero un griego y un médico sumamente preparado. No sé si usted oyó muy bien las palabras que comencé diciendo. Mire, parece que está hablando un abogado, un médico. Le pareció bien a Lucas escribir todas las verdades en orden, en un orden histórico. Y dice, fui diligente en investigar. Eso quiere decir que no escribió cualquier cosa. Escribió lo que había investigado, por supuesto, ayudado maravillosamente por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Fue escrito para alguien llamado Teófilo, probablemente otro profesional, pero los estudiosos dejan claro que el Evangelio de Lucas fue dirigido a los griegos y a los gentiles. ¿Cuál es la razón? Lucas estaba interesado en que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta lo último de la tierra. Lucas no se centró como, ¿se acuerda usted? Como el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro no quería salir de Jerusalén. Él quería predicar solo a sus paisanos. Aleluya. Él quería evangelizar solo a los judíos y decirles, miren, ustedes que mataron al Cristo, ustedes son culpables, pero la sangre de Cristo los puede perdonar. Y no quería salir de Jerusalén. En realidad, Pedro salió de Jerusalén un poco obligado por el Espíritu Santo, porque él solo quería hablarles a judíos. Pero como Dios no vino solo por los judíos, sino que vino también por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces preparó también a un Pablo que le predicara a los gentiles, pero a un Lucas, médico de profesión, gentil, el único gentil que ha escrito en la Biblia, para hablarles a la gentilidad de aquel entonces y hasta hoy nos alcanza. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Lucas fue escrito más o menos en el año 60 al 70 después de Cristo. Quiere decir que por eso le digo que no fue Lucas uno presencial con el Señor Jesucristo. Fue después un discípulo agregado al Evangelio y pero muy buen compañero del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo da mucha referencia acerca de Lucas. Pero ¿cuál fue el propósito principal del Evangelio de Lucas? Hay por lo menos 4 puntos, y aquí es donde yo quiero que usted, por favor, hermano,
Por favor, ponga atención en el nombre de Jesús. Toque al hermano que tiene a la par, por si se está durmiendo. Aleluya. Dígale: despiértate, tú que duermes. No se vaya a dormir, porque se va a perder la palabra. Se va a perder la palabra y qué lástima. Hay 4 verdades fundamentales del Evangelio de Lucas. 4 puntos principales del Evangelio de Lucas. Lucas, número 1. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Es decir, Cristo hombre, como el Salvador de la humanidad. Pero oiga esto: como Cristo hombre, para poder entender también las debilidades del ser humano. Cristo se hizo hombre no solo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hay muchas razones. Cristo se hizo hombre para poder sufrir y padecer todo lo que nosotros padecemos. Y la Biblia dice que por haber sufrido o por haber sido hecho hombre, padeció todo lo que el ser humano va a padecer, y por eso puede compadecerse de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme mostrárselo en la Biblia. Entonces, número 1, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Salvador, pero como alguien que puede compadecerse de nosotros. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, dice: porque no tenemos, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Él fue tentado en todo lo que usted y yo somos tentados, pero fue triunfante ante el pecado y ante la maldad. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, los seres humanos no tenemos excusa para no poder triunfar en la vida espiritual, porque si Él triunfó, también nosotros podemos triunfar. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Dios, porque somos coherederos con Cristo. Entonces Lucas presenta a un Cristo que puede compadecerse de nosotros, porque era 100% Dios. Oiga esto, pero también 100% hombre. Y entonces Lucas, cuando escribe, revela, hermano, el sincero amor de Cristo por la humanidad, por las necesidades de los seres humanos. Dios no es un Dios que está sentado en su trono y está exento de tus necesidades o de mis necesidades, porque Él sufrió también todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso Lucas presenta al Cristo hombre, el hombre que padeció, el hombre que sufrió, el hombre que tenía también, hermanos, limitaciones. ¿Tuvo hambre? ¿Cuántos saben que Cristo tuvo hambre? ¿Tuvo sed? ¿Tuvo cansancio? ¿Fue tentado? ¿Sentía dolor, hermano? ¿O usted cree que fue a la cruz sin sentir ningún rasguño? No. La Biblia describe el sufrimiento de Cristo, el dolor que tuvo Cristo, porque era 100% hombre. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero por todo eso que Él era hombre 100%, entonces, hermano, puede compadecerse de nuestras necesidades. Entonces el Evangelio de Lucas señala al Cristo hombre, hermano, interesado por nuestras necesidades y por nuestras aflicciones. ¿Cuántos tenemos necesidades aquí? ¿Quién puede levantar su mano y decirle: yo tengo necesidades?
usted y yo tenemos un Dios que conoce la necesidad. Usted y yo tenemos un Dios que padeció necesidades. Usted y yo tenemos un Dios que sufrió y que puede compadecerse de nosotros. Por eso, acompáñeme a algunos versículos, 2 versículos de Lucas, donde muestra cómo el Señor se compadecía de las necesidades de los seres humanos. Y dice en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15, encontramos a la viuda de Naín. Y cómo Jesús fue conmovido por la necesidad de esta mujer. Lucas capítulo 7, versículo 11, voy a leer hasta el 15 para tener una buena referencia. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un muerto pues, hijo único, oiga esto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ojo con esto, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el fétro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio ¿a quién? A su madre. Vemos aquí un Cristo hombre compadeciéndose de la necesidad de una mujer, de una viuda. No solo, hermano, ya había sufrido el dolor de perder a un ser querido, a su esposo, porque era viuda, sino que ahora además tenía que sufrir el padecer de perder, oiga esto, no a uno de sus hijos, sino al único hijo que tenía. Doble dolor, doble pérdida. A eso agréguele que si se quedó sin esposo y se quedó sin hijo, podríamos decir en el tiempo de Jesucristo, ¿quién iba a velar por ella? Jesús, conociendo esas necesidades, se paró frente en el camino de los que llevaban a enterrar al hijo de la viuda de Naín, y compadeciéndose del dolor de la mujer, tocó el fétro. Se detuvieron los que lo llevaban y le dijo: joven. Eso quiere decir que se muere uno, hermano, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, se puede morir cualquier tiempo. Pero le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó y empezó a hablar. Hermano, lo entregó a su madre, que ahora no solo lloraba del dolor, ahora lloraba del milagro maravilloso del Cristo hombre que se compadece de las necesidades de cada uno de nosotros. Si el diablo te ha mentido y te ha engañado, haciéndote creer que él no vela por ti, que no siente el dolor que tú tienes, que no se compadece de lo que tú estás sufriendo, el diablo te está mintiendo. Lucas señala que el Cristo que usted y yo tenemos se compadece de la necesidad y puede velar por nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Él tiene compasión por nosotros. ¿Por qué? Porque era 100% hombre, que sufrió, que padeció y que también se compadece de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Lucas se enfoca en el Cristo que se compadece, en el Cristo que velaba por las necesidades de los seres humanos. Se enfoca en el Cristo que velaba, hermano, por el desamparado,
el necesitado, por el hambriento, por el afligido, por el angustiado, aún, oiga esto, aún por los marginados, Jesús se compadece. Por eso, aquella mujer que iba a ser apedreada por los religiosos del tiempo, todavía hay religiosos que apedrean. Aleluya. Todavía hay religiosos que señalan el pecado de los demás. No se señalan el pecado de ellos, por supuesto. Así como los fariseos, ¿va? No se señalan el de ellos, pero señalan el de todos los demás. Así llegaron los fariseos con una mujer que había sido hallada en el mismo lecho de adulterio. La tiraron a los pies del Señor y le dijeron: Señor, religiosos, ¿qué dice la ley acerca de esta mujer? La ley decía que el que había pecado tenía que ser apedreado. ¿Cuántos creen que Jesús conocía la ley? ¿Cuántos creen que Cristo conoce la ley? Pero no se fue a la ley, se fue a la misericordia. Moisés trajo la ley, pero la Biblia dice que Cristo trajo la gracia y la misericordia. Él conocía muy bien la ley, se agachó en tierra y empezó a escribir. Y les dijo: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. ¿Qué estaría escribiendo, hermano? Yo digo que a saber si los nombres de todos los pecadores, saber que estaba escribiendo el Señor. Pero se puso a escribir. Y cuando terminó de escribir y levantó su mirada, todos los religiosos se habían ido. Todos los que apedreaban se habían ido. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Se fueron, Señor, todos se fueron. ¿Y ahora qué hago? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Se compadece de nuestras necesidades, aún de nuestros pecados, aún, hermano, de ser de los marginados. Fíjese, hermano, que los dos grandes bloques de marginados en aquel tiempo eran las prostitutas y los publicanos. Y sin embargo el Señor fue a ellos y les dijo a los religiosos: de cierto os digo que los primeros que van a entrar son los publicanos y las prostitutas. Por supuesto, arrepentidos. Sin arrepentimiento nadie entra al cielo. Los leprosos eran marginados. Y se encontró Jesús con un leproso y le dijo: Señor, ¿será que me puedes sanar? ¿Quieres sanarme? Jesús le dijo: sí quiero. Y sanó la vida. Los marginados. Cristo, hombre, velando por las necesidades de los marginados, de los enfermos, de los afligidos. Así que si usted y yo venimos afligidos, incluyéndome a mí, yo creo que podemos encontrarnos con el Cristo que se compadece de las necesidades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Número 2. Segundo punto importante que se enfocó Lucas. Se enfocó, hermano, en Jesús, el hombre perfecto. Ojo, Jesús, el hombre perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Hombre perfecto, podemos decirlo con toda seguridad: Cristo fue el hombre perfecto porque fue sin pecado. ¿Habrá algún perfecto aquí? Aleluya. Que levante la manita el hombre perfecto. Así le damos un diploma. No al perfecto, sino al mentiroso. Aleluya. Eso podríamos darlo, pero no. Cristo fue 100% hombre y Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el hombre sin pecado, el hombre que sufrió la tentación, pero venció la tentación. Venció todo. De esa manera nos presenta a un hombre, ojo, a un hombre perfecto
y a un hombre caminando en santidad. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted y yo caminemos en santidad? La Biblia lo dice. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Qué quiere decir eso? Lucas nos presenta al hombre perfecto y al hombre en santidad. No hay excusa para no buscar la santidad, hermano. No hay excusa para no buscar. No puedo decirle que usted y yo vamos a alcanzar la perfección como Cristo. No puedo decírselo porque somos imperfectos. Hemos pecado contra Dios, hemos fallado contra Dios. Pero Dios quiere que nos santifiquemos. Dios quiere que nos limpiemos. Dios quiere que vivamos en santidad como Cristo caminó en santidad. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Lucas está mostrando si se puede. Sí se puede caminar, porque una de las excusas más grandes que nosotros los creyentes tenemos es: ay, hermano, pero nosotros jamás vamos a vivir en santidad porque somos hombres. Esa es la excusa que el diablo ha puesto en nuestra mente. Pero el Evangelio de Lucas quiere derribar y destruir ese tipo de mentalidad. Somos imperfectos, somos pecadores, pero Dios quiere que avancemos a un paso de santidad. Dios quiere que avancemos como Cristo venció el mal. Así nosotros también podamos vencer el mal y mantenernos en santidad para el Dios de los cielos. Acompáñame a un versículo y leemos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versos 12 al 15. En Lucas 4 encontramos las tentaciones que Cristo sufrió. El diablo fue el que tentó la vida de Cristo. Cuando usted y yo pequemos, hermano, no le echemos la culpa a otros. Nosotros pecamos. Sí, el diablo, las tentaciones, el mundo hicieron lo suyo, pero nosotros somos los que decidimos pecar. Lucas capítulo 4, verso 12 dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó, ¿cómo dice, hermano? Por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Es bien interesante entender, hermano, que Jesús fue tentado en el desierto por 40 días, 40 noches por el diablo. Pero cuando terminó la tentación, no crea que ahí se terminó todo. La Biblia dice: y lo dejó el diablo, ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. Eso quiere decir que volvió al ataque, volvió a la carga. No, hermano, no te puedo decir que aunque ya venciste la tentación hoy, mañana no va a aparecer el diablo. Va a aparecer. Y pasado mañana, quizás también. Y el próximo mes, quizás también. Por eso usted y yo debemos estar preparados. Y el apóstol Pablo nos enseña a estar preparados, vistiéndonos de la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo, y habiendo acabado todo, estar, ¿cómo dice? Firmes en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, como Jesucristo, como Cristo hombre, vamos a ser tentados de una o de otra manera. Pero Cristo venció la tentación. ¿Podemos nosotros vencer la tentación? Yo creo que sí, por el poder del Espíritu. La mayoría de gente piensa que inmediatamente uno piensa: pero es que Cristo era Dios, por eso es que no falló nunca, porque Él es Dios. Pero usted recuerda que la Biblia dice que el Señor se despojó de su deidad, se despojó de su reinado, se despojó. Él
En otras palabras, Él no dejó de ser Dios, pero se despojó de sus poderes como Dios. Se despojó. En otras palabras, entonces, ¿cómo resistió el pecado? Lo resistió con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos como creyentes? ¿Tenemos la ayuda del Espíritu Santo? Cristo hombre nos enseña que para poder estar firme, no porque Él era Dios, sino que fue ayudado por el Espíritu Santo. Por eso usted lee en la Biblia que el Señor volvió de Galilea y volvió en el poder del Espíritu. No en el poder que Él era Dios, sino en el poder del Espíritu. El mismo que usted y yo tenemos, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 2, dijimos, Lucas nos presenta al Cristo perfecto, al Cristo santo, así como Dios quiere que usted y yo seamos santos. Y número 3, Lucas enfoca a Cristo como el hombre con completa autoridad. Lucas presenta al Cristo hombre con completa autoridad. Vayamos a la escritura un momento más. Lucas capítulo 5, versículo 24. Lucas capítulo 5, verso 24. Dice. ¿Lo tiene, hermano? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús mismo dijo, toda potestad me ha sido dada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto refleja que el Cristo hombre fue revestido de la autoridad de Dios y del poder de Dios. Ahora, ¿usted recuerda que Cristo le delegó poder y autoridad a los discípulos? La Biblia dice que les dio poder y les dio potestad para hollar serpientes y escorpiones, para destruir toda obra del maligno. Aun cuando tomaran cosa mortífera, no les iba a hacer daño. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre, ¿qué quiere decir eso? Potestad y autoridad. Cristo tenía la potestad y la autoridad sobre muchas cosas. Sobre el perdón de pecado, ese es único y exclusivo de Cristo. Nosotros no tenemos autoridad para perdonar pecados. Podemos perdonar la ofensa que nos hicieron, eso sí podemos hacerlo, pero perdonar pecados, eso solo lo hace Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Cristo tuvo la capacidad de perdonar pecados, el poder de calmar los mares y los vientos, y aún el poder para sanar enfermedades. ¿Cuántos creen que Cristo puede sanar enfermos? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo y sigo creyéndolo y seguiré creyéndolo y confesándolo, que Dios tiene poder para perdonar y tiene poder para sanar. No importa, hermano, que el diablo nos diga lo contrario. Inclusive no importa que los médicos nos digan lo contrario. Cristo tiene poder para sanar enfermos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero ¿de dónde viene ese poder? De Dios, delegado. La potestad entregada a Cristo, y Cristo la entregó a los discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Allá por Marcos me parece que dice
y estas señales seguirán a los pastores. Estas señales seguirán a los apóstoles. Estas señales seguirán a los diáconos. No dice así. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Y si usted cree, las señales lo pueden seguir. Porque la autoridad y la potestad viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros necesitamos esa potestad. Nosotros necesitamos esa autoridad. Nosotros necesitamos ese poder que viene de Dios. Nosotros necesitamos esa potestad que viene de Dios para sanar, para confrontar al reino de las tinieblas, para hacer retroceder las obras de las tinieblas cuando se vienen en nuestra contra, hermano. No es que usted y yo andemos buscando las obras de las tinieblas, ellas nos buscan. El enemigo nos busca. ¿Quiere que se lo demuestre? Yo voy a avanzar con este texto para luego ir a mi último punto. Dice, acompáñame por favor. Déjeme ver, aquí lo tenía. Se escondió. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 12. Ese es el leproso. Lucas capítulo 5, verso 12 dice: sucedió que estando él, 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué dice, hermano? Al instante. ¿Quién puede hacer algo al instante? Solo Dios, hermano. Solo Dios puede hacer una obra así. Por eso es que usted y yo necesitamos un milagro de Dios. Yo necesito un milagro de Dios. Mi familia necesita un milagro de Dios. Y yo creo que Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios puede hacerlo. La palabra lo dice. El Dios que conocemos lo puede hacer. No es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Su voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Pero usted y yo lo único que necesitamos es fe y es creerle a Dios. Y si Dios dice que puede, porque la Biblia dice que Él es todopoderoso, ¿habrá algo imposible para Dios? La Biblia dice que no. Si es su bendita voluntad, Él va a hacer cualquier cosa para librarnos, para bendecirnos, para sanarnos, lo que Él quiera. La lepra era una enfermedad mortal y la lepra era algo incurable. No había cura hasta el día de hoy. Sigue siendo incurable. Pero Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigue teniendo el poder para sanar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y número 4, con este termino. Lucas muestra al Cristo hombre lleno de oración, necesitado de la oración como usted y yo. Cristo, a mí me encanta ver que Cristo, siendo Dios, oraba, hermano. Cualquiera de nosotros podría decir: ¿necesitaba Cristo orar? Aleluya. ¿Cuál sería la respuesta? Algunos podrían decir: no, hermano, si Él no necesitaba. Como hombre, sí. Como 100% hombre, Él necesitaba orar. Y Lucas hace mucho énfasis. ¿Sabe cómo le dicen al evangelio de Lucas?
le llaman el evangelio que habla de la oración y de la alegría. El evangelio de Lucas es el más largo de todos los evangelios. De los 4 evangelios, Lucas es el más largo, porque Lucas es más detallista, era médico, y los médicos son bien detallistas. Revisan cada punto, cada coma, cada cosa que van a poner, detallistas. Lucas escribió mucho más que Mateo, mucho más que Marcos y mucho más que Juan. Y reflejó al Señor Jesucristo como necesitado de oración. Fíjese, hermano, que es el que más habla de la oración del Señor Jesucristo, pero también es el que más habla acerca de los cantos. En Lucas aparece muchas canciones como alabanza y adoración al Señor. Pero enfoquémonos en la oración. ¿Necesitaba Jesús orar? Sí. Él quería dejar bien claro que todo hombre sobre la faz de la tierra necesita orar a Dios. Necesita orar al Señor. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para creer que no somos necesitados de oración? ¿Quiénes somos nosotros para creer que basta con una oración dominical? ¿Quiénes somos nosotros para creer que basta con una oración mensual? ¿Quiénes somos nosotros? Si Cristo nos enseña, Cristo hombre nos enseña que Él se apartaba a orar porque era necesitado de estar comunicado con el Señor. Leemos en la Escritura 2 textos y termino. Lucas 5, verso 15 al 16. Lucas 5, verso 15 al 16 dice: pero su fama se extendía más y más. Oiga, esta parte me encanta. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, oiga, se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? ¿Cuántos creen que Cristo, hermano, era famoso? Era famoso y ocupado, sumamente ocupado. La obra de Dios demandaba mucho tiempo. Y él estaba predicando aquí, estaba sanando aquí, estaba dando parábolas aquí, estaba dando consejería a los apóstoles, porque a los apóstoles los agarraba aparte. No les enseñaba con la multitud. Jesús enseñaba a la multitud y más tarde se sentaba con ellos y les explicaba, porque los apóstoles eran algo duros de entender. Aleluya. ¿Cuántos creen que los apóstoles eran algo duro para entender? Así como nosotros. Denle un aplauso al Señor si se anima. Bueno, yo pues, vaya, duros para entender. Los discípulos les costaba. A ellos tenía que explicarles detalle por detalle. Miren, la semilla que cayó junto al camino significa esto y esto y esto. Decían los apóstoles. Ahora sí entendemos. Y la que cayó entre espinos significa que la está ahogando todas las cosas de este mundo y por eso no da fruto. El día miércoles en el discipulado sacaban lo que habían aprendido. ¿Cómo les pareció el discipulado? Hermano, qué tremenda palabra la que usted trajo, hermano. De veras, qué revelación. Sí, es que así me usa el Señor. Sí. Creídos, hermano. Creídos con una palabra que no es nuestra. Creídos con una palabra que hemos visto en la Biblia o que el Espíritu de Dios te reveló. Nos ponemos elevados, intocables. Es que caminamos en el Espíritu. Ya no necesitamos nada. Jesús era famoso y hacía tiempo para orar. ¿Quiénes somos nosotros
creernos que no necesitamos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros por la fama, por lo ocupado que estás, por lo próspero que estás? El Señor te ha bendecido y te ha prosperado, pero ya no tienes tiempo para orar. Ya no tienes tiempo para buscar a Dios. Creídos con lo que tenemos. Jesús presenta al hombre perfecto. El hombre perfecto es próspero, es fructífero, hasta inclusive se puede volver famoso. Pero el famoso que tiene a Cristo bien sentado en el corazón sabe que no puede dejar de orar en el desierto. ¿Sí me estoy dando a entender? El ser humano flaquea con esa prosperidad y se eleva y se le olvidan las cosas esenciales. La oración es esencial para nuestra vida. Y Cristo lo quiso dejar bien claro. Señor, puedes estar. No, este es mi tiempo de orar. Este es mi tiempo. Pero Señor, hay mucho que hacer en la obra. Este es mi tiempo de orar. Yo recuerdo una enseñanza que hasta el día de hoy sigue siendo una enseñanza para mi corazón y yo trato de hacerlo. Comienza el culto y yo necesito venirme a sentar ahí, a orar, a buscar al Señor. Aparte de los devocionales en casa o eso, no, pero aquí hay que venir a orar, a buscar al Señor. Hermano, pero fíjese que alguien quiere hablar con usted. Más tarde. Pero hay un enfermo que hay que orar. Más tarde. Ahorita estoy atendiendo a Dios. Y Dios es primero que cualquier otra cosa. El pastor que no sabe orar, el pastor que no sabe alabar, el pastor que no adora y que no canta, hermano, no va a funcionar en el ministerio. No va a funcionar. Porque nuestra prioridad es atender a Dios antes que al pueblo. Antes que el pueblo es Dios primero. Usted ve a Jesús noche, madrugada, pero él se iba a atender a Dios porque Dios es primero. Por eso es que crecía la fama. Si tú quieres ser prosperado, hermano, si quieres ser bendecido, no te olvides del lugar secreto donde Dios está en secreto, para que tu Padre que está en secreto te recompense en público y te bendiga en público. ¿Cuántos me están entendiendo? El último versículo, porque le dije que eran 2, y aunque me tardé, siguen siendo 2. Lucas 6, capítulo 12. Lucas 6, capítulo 12. Capítulo 6, verso 12. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Este versículo me encanta, hermano. Yo creo que le va a encantar a usted también. Subráyelo ahí para que se acuerde de mí y de la palabra. En aquellos días, él, hablando de Cristo, él fue al monte, ¿a qué? Y oró 15 minutos. ¿Así dice su Biblia? Oró 30. Oró 1 hora. Oró toda la noche. Igual que nosotros, va. Oró toda la noche. Jesús el hombre, Cristo el hombre, oró toda la noche. ¿Usted cree que oró por gusto, hermano? Yo oí a alguien decir, es que Cristo lo que quería era enseñarle a la gente que él oraba. Por eso oraba en público nada más. Eso no es lo que dice la Biblia. El Señor oraba en público, pero oraba también en secreto. Y la oración en secreto era mucho más larga
que la oración en público. Los fariseos era al revés, ¿se acuerda? Los fariseos hacían largas oraciones en público para ser vistos. Y sobre todo si la ofrenda por la oración era grande, entonces hasta profetizaban. Eso dice la Biblia. Y hacían largas oraciones en los hogares de las viudas, porque ahí la ofrendita era buena. Jesús no, hermano. Jesús hacía largas oraciones a solas, hablando con su Padre Celestial. ¿Cuántos necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial? En secreto. Aquí oramos, sí, por supuesto, oremos. Cuando el hermano nos diga, el director o el que pase a orar, o yo mismo, hermano, oremos. Cierren los ojos, hombre, ore. Ore al Señor. Pues solo vamos a orar unos minutos, pero en secreto. Clame a Dios. Llore delante de Dios. Porque eso es lo que Cristo y Lucas quiso reflejar. La oración del justo, ¿sí? Puede mucho. ¿Cuántos necesitamos orar? Bueno, ya terminé con los 2 versos, pero me falta de conclusión. Déjeme terminar bien. Lucas 22, 67 al 69. Esos eran los 2 versos del punto. Pues voy al texto de conclusión, hermano. Leámoslo de una sola vez. Lucas capítulo 22, versos 67 al 69. Algo de esto estuve predicando en la mañana. Y mire lo que dice. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús está ante el concilio que lo va a sentenciar a muerte. Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que iba a sufrir. Pero les dijo, el Hijo del Hombre lo veréis con poder a la diestra de Dios. Él sabía para dónde iba. Él sabía a dónde iba a llegar. Esto nos demuestra, hermano, que Cristo, el hombre, triunfó sobre todas las debilidades del hombre, todas las tentaciones del hombre, todos los problemas del hombre. Pero llegó al cielo y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. No creamos, hermano, que por nuestra humanidad no podemos avanzar en el Evangelio. Lo que Dios quiere mostrarnos es, como humanos estamos expuestos a debilidades, adversidades, enfermedades y todas las cosas, hermano, que el diablo pone en nuestro camino para apartarnos de la fe. Mas si Jesús venció como hombre, también nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo voy a invitarle a que, puestos de pies, podamos orar. Primero, para ponernos a cuentas con Dios, porque vamos a tomar Santa Cena. Primero eso. Y después le decimos al Señor, Señor, yo quiero también ser un hombre ayudado por tu Espíritu para vencer toda tentación, para vencer todo el maligno, para vencer el pecado y para apartarme para ti, oh Señor. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a hacer el tiempo necesario para preparar nuestro corazón
y para pedirte perdón por nuestros pecados. Si hemos fallado, si hemos pecado, hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas a través del pan y a través de la copa. Señor, bendice este tiempo. Santifica a través del pan y la copa. Y llévanos más alto en nuestra relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús.